palabra de Dios. El tema que vamos a ver en esta ocasión se llama de la pobreza a la riqueza. Aleluya. Es decir, vamos a ver la diferencia antes de conocer las riquezas de Dios o después de haber conocido las riquezas que nos da el Señor. Para ello vamos a utilizar un pasaje bíblico, está en el Evangelio de Marcos, sumamente sencillo. Vamos a proyectarlo allí en la pantalla para que todos puedan leerlo y luego tomar de allí la reflexión. Marcos 10, a partir del verso 46. Dice así esta porción bíblica: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. De la pobreza a la riqueza. Vamos a recrear un poco este relato bíblico en el contexto o en el marco histórico. La ciudad de Jericó se ha conocido desde tiempos muy antiguos como la ciudad de las palmeras, una ciudad de descanso, utilizada especialmente por personas que habían entrado en la jubilación, es decir, pensionados, como conocemos hoy el término. La carrera sacerdotal para los judíos comienza a los 30 años de edad y termina a los 50 años. Jericó era una de las ciudades preferidas para ellos ir al descanso, a su jubileo, a sus muy merecidas vacaciones después de 20 años de arduo servicio. Así que Jericó tenía economía solvente, muchos turistas venían de toda la región. Para Bartimeo era una plaza en alguna medida productiva. Él se dedicaba a la mendicidad. Tal vez lo hacía sin malicia, no era por maldad, por negocio, pero sí por una extrema necesidad. Así que a la entrada de Jericó, él se ubicaba prácticamente todos los días. Pasaban sacerdotes, personas del gobierno, autoridades
del templo, personas que tenían eminencia en términos religiosos y desde luego muchos comerciantes. Así que allí esperaba una limosna, una moneda, tal vez un poco de comida, pero era algo tedioso, ¿por qué no decirlo humillante? Estar todo el tiempo allí esperando que alguien le extendiera la mano, que alguien le ayudara. Por aquel camino había pasado todo tipo de personas, ricas y pobres, sabios e ignorantes. Pero en aquella ocasión, el personaje que cruzaba por ese sector era diferente a todos los demás. Era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Aleluya. El que había nacido de una virgen, el prometido a través de las Escrituras, el que anunció Isaías cuando dijo: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. El ciego estaba haciendo su tarea, estaba en lo suyo, pero dice que cuando oyó que quien pasaba por el camino era Jesús de Nazaret, inmediatamente hubo un cambio en su pensamiento. Pedía monedas, pedía comida, tal vez una prenda de vestir, pero ahora no pidió ninguna de las anteriores. Simplemente dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, amén. Pedir misericordia es una señal de humildad, es una señal de entrega. Y se le puede pedir misericordia solo a quien tiene misericordia. Amén. Claro, Jesús es magíster en misericordia. Aleluya. Él es no solo maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores, sino el dechado perfecto de amor, de compasión, de bondad hacia el necesitado. Amén. Una de las descripciones más bellas que hay acerca de la misericordia de Dios está contenida en el Salmo 113. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo levanta del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Es decir, el Señor toma al hombre de la nada, de la pobreza, de la miseria, para traerlo a la grandeza y ponerlo en un sitio, un lugar de privilegio. Amén. ¿Qué ocurre cuando este hombre dice o clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Hubo oposición. Algunos se le acercaron y le dijeron: no clames, no llames, no molestes al maestro. Claro, es lo que siempre ocurre cuando alguien quiere buscar las cosas de Dios. Su misma familia, sus amigos, sus compañeros le dicen: te estás volviendo loco. ¿Cómo vas a ir a ese lugar a que te laven el cerebro? ¿Cómo vas a leer ese libro? Ese libro es una fantasía, lo que allí está escrito no es verdad. No clames, no busques, así está bien. Además me tienes a mí que soy tu papá, me tienes a mí que soy tu amigo, me tienes a mí que soy tu gerente de empresa, me tienes a mí que soy famoso en la ciudad. Pero todo eso es fantasía. La única ayuda verdadera y genuina se encuentra solamente en el Señor del cielo, el autor de la vida, el que llegó aquí a este auditorio primero que todos nosotros en esta hora.
Aleluya. Siguió clamando. Cuando hay convicción, cuando hay seguridad, no retrocedemos. No nos dejamos influenciar por personas que quieren manipular nuestros pensamientos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Para sorpresa de todos, seguramente, Jesús se detuvo. Había mucha gente, tenía mucho por hacer, pero Jesús se detiene ante los humildes, ante los que le buscan, ante los que le claman. Y mandó llamar al ciego. Tal vez alguno de los que estaba cercano debía llevarle un mensaje. Dile a ese que está clamando allá, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Eso de tener confianza no es tan fácil. Es lo que hemos perdido hoy en este mundo confuso, violento. Hemos perdido la confianza porque nos han engañado una y otra vez. Señor. Nos engañó un gobernante, nos engañó un religioso, nos engañó el hechicero, nos engañó el adivino, nos engañó el amigo, nos engañó alguien de nuestra propia familia. ¿Cómo confiar en alguien? ¿Cómo creer que aquí sí tenemos algo sólido, diferente? El ciego no confiaba en nadie y seguramente muchas veces había sido menospreciado, humillado, pero ahora recibe un mensaje poderoso. Ten confianza, levántate, te llama. Este hombre hizo algo inusual. Dice que se despojó de su capa, la tiró seguramente a un lado y vino delante de Jesús. ¿Qué significa eso? Los mendigos generalmente usaban una capa. Algunos para cubrir las heridas de su cuerpo, y más si era leproso, para disimular la feura, lo deteriorado de su cuerpo. Esa era una razón. Pero había otra. Generalmente las gentes que iban de camino pasaban en sus carrozas, en sus caballos, no tenían tiempo a detenerse en algún sitio, así que los mendigos usaban una capa de colores, los cuales se veían a la distancia, y eso permitía que quien iba de viaje tuviera tiempo de pensar si me detengo o no me detengo al lado de ese mendigo para ofrecerle una ayuda, porque allá estaba el vestido de colores a la distancia. Es decir, el mendigo tenía que aparentar lo que no era en realidad. Pues cuando este hombre recibe el mensaje de Jesús, se da cuenta que no tiene nada que aparentar, no tiene a quién hacerle una imagen que lo impresione, algo novedoso. No, él sabe que Jesús conoce sus pensamientos, sabe su situación, así que va a venir delante de Jesús tal como él es. Se despoja de su capa, viene a Jesús y ahora Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta innecesaria. ¿Acaso Jesús no sabe que está ciego? ¿Acaso no sabe que es un mendigo? Claro que Jesús lo sabe todo, pero a él le gusta que alguien le cuente su necesidad, le pida de acuerdo a su problema. Así que el ciego no vacila, le dice, Señor, lo que yo quiero es recobrar la vista. Expuso su necesidad. Jesús
le da una respuesta contundente: vete. Dicho de otra manera, no te compliques, no te aflijas, no tienes que hacer una fila. No, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Inmediatamente recobró la vista y dice que seguía a Jesús en el camino. Amén. Aquí vemos un grupo de personas que estábamos a la orilla del camino hace un tiempo. De pronto no éramos ciegos en términos físicos, o tal vez no éramos pobres hasta el extremo de la mendicidad pública, pero estábamos en la peor pobreza, que es no conocer el amor de Dios. La peor pobreza del hombre no tiene tanto que ver con el hambre, las prendas de vestir, la vivienda, aunque eso es importante. La peor pobreza del hombre es ignorar las verdades divinas. Amén. No tener conocimiento de la palabra y estar a la orilla del camino mendigando un poco de felicidad. Estaba observando mientras venía acá a la reunión cómo hay cantidad de jóvenes que se están disponiendo desde muy tempranas horas para ir a sus discotecas, para ir a sus diversiones. ¿A qué van? A mendigar un poco de felicidad. Los que consumen droga mendigan un poco de fantasía, un poco de éxtasis, algo que los saque de este mundo miserable por lo menos unos minutos. Están mendigando felicidad. Pero qué glorioso poder decir que en esta hora y en este camino está presente el dueño de toda la riqueza. Aleluya. Para aquel que lo quiera buscar oportunamente. Amén. No me interesa, puede decir alguien. Respetable su punto de vista. Pero por la palabra, por el Espíritu Santo, debemos decir que de la pobreza a la riqueza solamente lo puede trasladar el Señor Jesús, que tiene todo el poder y toda la gracia para hacerlo. Amén. ¿Qué hay que hacer para ello? Sencillamente llamarlo, invocarlo. Jesús, ten misericordia de mí. Aleluya. Acércate a mí. Ten compasión de mí. El mensaje fue contundente, el hombre lo recibió, hubo confianza, vino delante del Señor, se quitó su capa de apariencia. ¿Cuál es la capa que usa hoy el hombre, la mujer? La capa de la religión, la capa de su propia justicia. Yo no soy malo, yo no robo, yo no mato. Yo soy una buena persona, soy buena madre, soy buen padre, soy buen hijo, soy un buen empleado. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que nadie puede justificarse a sí mismo. Amén. Que todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Job, cuando escribió su libro, y particularmente el capítulo 25, él dijo: ni siquiera la luna, ni el sol, ni las estrellas son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es abominable, que es semejante a un gusano. Sí. Tengamos temor y respeto por las cosas de Dios. Y en una tarde como esta, preciosa, gran oportunidad, reconozcamos que necesitamos pasar de la pobreza a la riqueza. Pobreza espiritual
riqueza espiritual. Amén. Y cuando viene la riqueza espiritual, las demás cosas os serán añadidas. Amén. Eso es lo que dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Maravilloso verles, mirarles en una ocasión como esta, tan memorable, pero no podemos ocultar lo que dice la palabra. Ustedes, al igual que aquel hombre junto al camino, como igual estuvimos nosotros en tiempo anterior, debemos clamar al Señor y decir: Hijo de David, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Si alguien lo hace, seguro, le puedo dar la plena garantía, el Señor escuchará su oración. Amén. Porque al soberbio el Señor lo mira de lejos, Señor. pero al humilde lo atiende. Amén. Pudiéramos concluir con ese par de personas que fueron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. Ese relato está en Lucas 18. Así que dice que el fariseo oraba consigo mismo. ¿Y sabe cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Son ladrones, son adúlteros. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Así que su discurso era consigo mismo, la misma Biblia lo señala. El publicano era un cobrador de impuestos, se había quedado parado junto a la puerta, no recorrió mucho camino, se sentía avergonzado, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que en un acto de humildad, de humillación, se golpeó el pecho y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aleluya. La palabra propicio significa acercamiento. Acércate a mí, que soy un pecador. Amén. Y el relato o la parábola termina diciendo que aquel fue justificado a su casa antes que el primero. Amén. ¿Verdad? Les invito a estar en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Es posible que alguien quiera hoy clamar. Únase con nosotros, ore con sus propias palabras, de una manera sencilla, y reconozcamos que solo el Señor puede tener misericordia, solo Él puede cambiar nuestra vida. Amén. Señor y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Honramos tu nombre. Dios Todopoderoso. Tu palabra ha sido anunciada. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, tú nos has sacado de la miseria, de la pobreza, y nos has dado la riqueza de tu salvación, de tu sabiduría. Padre, así como lo hiciste con nosotros, puedes hacerlo con cualquiera o con todos los que aquí están en esta hora. Soberano Dios, honramos y glorificamos tu nombre. Tú vives y tú reinas para siempre. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia, tu gran bondad para con todos aquellos que te invocamos, que clamamos delante de ti. Señor, para ti es posible